Señor, escúchame, que mi voz llegue hasta ti. Hoy clamo. Martes 11 de abril. Continuamos, hermanos, en esta octava de Pascua. Hoy es ya el día martes y es interesante cómo la semana posterior a la Semana Santa, que es conocida como la octava de Pascua, es una semana en la cual estaremos meditando sobre los acontecimientos que sucedieron ese día domingo, en el cual el Señor Jesús resucitó. Así pues, un privilegio poder saludarle y compartir, como siempre, el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Raburí, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, la porción del Evangelio que hoy hemos leído es la continuación del Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? El cual pues son los primeros versículos del capítulo 20 de San Juan, donde se nos presenta que el día domingo, o el primer día de la semana, como dice el Evangelio, María Magdalena, ella decide ir al sepulcro y poder culminar la preparación del cuerpo del Señor, dado que el día viernes, en el momento cuando se dio el depositar el cuerpo de Jesús en aquella tumba, ya no tenían mucho tiempo. Hoy entonces ella va al sepulcro, pero se sorprende cuando al llegar al sepulcro observa que la piedra ha sido movida. En ese momento ella piensa que se han robado el cuerpo del Señor e inmediatamente sale corriendo hacia donde están los apóstoles. Al llegar donde están ellos, encuentra a Pedro y al otro discípulo que el Evangelio de Juan presenta como el discípulo amado. Estos escuchan la noticia de María Magdalena y ellos pues van corriendo al sepulcro, y veíamos cómo corría pues obviamente el discípulo amado, corría más rápido, pero Pedro pues llega un poco más lento, y cuando Pedro entra, luego entra el discípulo amado, y claramente dice la palabra que al ver los lienzos y el sudario puestos en el suelo, ellos vieron y creyeron sobre las escrituras sobre el tema de la resurrección del Señor. Pero algo que no nos dice el Evangelio es que también María venía con ellos corriendo. Obviamente ella llega pues después,
Pero en ese momento Pedro y Juan pues ya se han retirado y María se queda llorando junto al sepulcro de Jesús. Ahí es donde inicia el relato de hoy, donde se nos presenta entonces a María Magdalena llorando, desconsolada, junto al sepulcro. Y ahí, hermanos, donde el texto comienza. Pero antes de ver el desarrollo de esta lectura, creo que este es un tema muy bonito, ya que muchas personas en algún momento, cuando escuchan o observan que hay personas que están llorando por un fallecido, a veces esas lágrimas tienden a ser criticadas. He escuchado personas que dicen no hay que llorar por los seres, por los difuntos, por X razones, y dan pues sus teorías. Yo le puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que las lágrimas son el lenguaje del corazón. La palabra de Dios presenta que hasta Jesús lloró en la tumba de un amigo, la tumba de Lázaro. Y creo que el llorar es importante poder nosotros comprender que es una de las maneras como podemos nosotros expresar nuestro dolor y en este caso expresar nuestro luto, expresar nuestra impotencia. Ahora, esas lágrimas, por supuesto, deben de llevar esa confianza, deben de llevar esa esperanza de la vida eterna. Porque cuando nosotros conocemos del Señor, obviamente lloramos cuando muere un ser querido, pero esas lágrimas llevan verdaderamente una promesa, llevan una esperanza de que ese ser amado que ha fallecido está ahora gozando de las moradas eternas del Padre Celestial. Ahora, ahí es donde ahora María Magdalena está llorando, y dice el texto que se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Ellos le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les dijo: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Notemos cómo ella intuye que el cuerpo del Señor ha sido robado, ha sido raptado, y que por esa razón pues el cuerpo no está ahí. El tema de la resurrección, María en ese momento todavía no lo ha entendido, aunque sí ya lo entendió Pedro y Juan. Pero ella incluso todavía sigue pensando que el cuerpo ha sido robado. Dicho esto, dice la palabra, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Ahora, aquí surge entonces una pregunta para nosotros: ¿por qué no lo reconoció? Y fíjese que no hay una respuesta clara por qué no lo reconoció en esa ocasión. Ahora, se cree que probablemente el Señor intencionalmente no se había dejado ver por María. Pero algo bien importante que podemos comprender es que cuando el Señor resucita, obviamente resucita en un cuerpo glorificado, ¿verdad? En un cuerpo pues totalmente espiritual. Obviamente el cuerpo físico que él tenía. Ahora, vemos entonces cómo hoy el Señor le va a hablar, y le va a hablar para que ella lo identifique, ¿verdad? Y por esa razón es que viene el Señor, y cuando ella le dice: si ha sido usted que se ha llevado el cuerpo de Jesús, díganme dónde está. Jesús en ese momento le va a decir: María. Ella conoce la voz del Señor, y como conoce la voz, es ahí donde ella lo identifica y le dice Rabuní, que significa maestro, que en algunas traducciones también se puede traducir como mi maestro. Y es acá donde el Señor le dice: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Esta respuesta, hermanos, que el Señor le dice: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre,
vemos cómo nos refleja aquel momento maravilloso que estaba viviendo la historia de la salvación. Porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesús resucitó, Él dice, el que ascendió fue el que descendió a las profundidades de la tierra y fue y tomó cautiva la cautividad. Ahora, ¿cómo explicar esto? Cuando el Señor resucitó, es ahí donde claramente en el credo nosotros lo decimos, que el Señor descendió a los infiernos. Pero cuando dice que descendió a los infiernos, no se trata del infierno como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Que es un lugar de tormento, sino que el Señor estuvo en una tumba, en el Seol, como le llama la palabra de Dios. Pero luego, la carta a los Efesios, es interesante cuando en el capítulo 4 dice que el Señor mismo, al resucitar, descendió a las profundidades de la tierra, tomó cautiva la cautividad y luego ascendió al cielo, porque las puertas del cielo habían sido abiertas. Ahora vemos cómo el Señor le dice: aún no voy al Padre, aún no he subido al Padre. O sea, ese momento era el momento cuando se estaba realizando aquella obra maravillosa de que el Señor baja, toma cautiva la cautividad y sube. Ahora usted se preguntará, y cuando decimos toma cautiva la cautividad, ¿a quién se refiere? Claramente sabemos que antes de que Jesús muriera en una cruz, el cielo estaba cerrado y las almas de los justos no iban al cielo, por supuesto que no, porque, insisto, el cielo estaba cerrado. Entonces, ¿a dónde iban las almas de los justos? Iban, hermanos, a un lugar llamado el seno de Abraham. Era en el seno de Abraham donde iban las almas de los justos esperando el Redentor. Por supuesto, ahí estaba desde Noé, ¿verdad? O desde Abel, vamos a ir más atrás. Ahí estaba el alma de Abel y obviamente hasta la de aquel ladrón a quien Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. Pero esas almas entonces estaban ahí porque el cielo estaba cerrado. Pero recuerde, el Evangelio de Mateo capítulo 27 dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, o sea, el impedimento que había para entrar al cielo, que era un velo, fue quitado. Y ahora, como ya no existe, al contrario, ahora hay paso libre, había camino libre, pero por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora entonces vemos cómo el Señor está realizando esa labor importante. Por eso le dice: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. O sea, vemos cómo el Señor está realizando ese momento, pero dedica un tiempo, fíjese, y este es el mensaje de hoy. El Señor está haciendo esa obra que el Evangelio declara, el plan de salvación. Pero vemos cómo dedica unos minutitos para presentársele a María Magdalena. ¿Y por qué lo hace, diríamos nosotros? ¿Acaso no eran importantes las almas que tenía que bajar y tomar, que estaban ahí por toda la historia esperando el Redentor? Y por supuesto que eran importantes. Pero en aquel momento el alma de María Magdalena estaba turbada. En aquel momento María Magdalena estaba llorando, dice el texto, y estaba desconsolada. Y ahí entonces donde el Señor se toma el tiempo para consolar a María, para hacerle ver que no era momento de estar triste, sino al contrario, era momento de estar alegre. Pero hermanos,
este texto es lo que nos enseña a nosotros también. Querido hermano, Dios siempre tiene tiempo para usted. Dios siempre tiene tiempo para escucharnos. Dios siempre tiene el tiempo para poder responder a nuestras necesidades. Dios siempre está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Dios siempre hará y tendrá esas oportunidades o creará las condiciones para darnos respuesta a nosotros. Por eso es hermoso saber que el Señor Jesús da consuelo a todos aquellos que estamos desconsolados. Da la respuesta a todos aquellos que tienen preguntas y por sobre todo a todo aquel que le busca, el Señor siempre se dejará encontrar. Es aquí entonces donde el Señor se le presenta a María Magdalena. Pero esto es maravilloso, porque de acuerdo a los evangelios, María Magdalena fue la primer persona o el primer ser humano en ver a Jesús resucitado. Vea, este es un privilegio tremendo. ¿Por qué razón? Porque Jesús no resucita todos los días. O sea, la resurrección del Señor es una acción única. Resucitó una sola vez en toda la historia. Y María Magdalena fue la primer persona, y de paso mujer, para ver al Señor Jesús. Y digo esto porque en tiempos en los cuales la mujer no tenía ese valor, en tiempos en los cuales la mujer era aislada, el Señor le está dando a una mujer ese galardón especial de ser la primera en verlo ahora resucitado, y por sobre todo encargada de llevar el mensaje a los 12, a los discípulos, de decirles que Él está vivo y que vayan a Galilea porque allá se manifestará a ellos. Hermanos, ese Cristo que tiene esos detalles para con su pueblo, ese Cristo vivo, es ahora a quien nosotros honramos y anunciamos. Es ahora a quien nosotros le damos toda honra y toda gloria. Yo le animo por sobre todo para hacer esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Así como a María Magdalena se le encargó la obra de anunciar, de llevar el mensaje y de anunciar que Él vive, ahora nos corresponde a nosotros de anunciar que la tumba está vacía y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está vivo, porque vive ahora con su pueblo. La muerte no lo pudo retener. Las cadenas de la muerte fueron rotas y ahora podemos nosotros declarar en verdad que Él vive y vive con su pueblo. Hermanos, que el Dios de la vida, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, pueda también darnos vida a nuestros cuerpos mortales y podamos nosotros tener esa fortaleza para poder siempre honrar y glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En momentos de dolor, En momentos de dolor, Señor,